lo que conocemos como borramiento y dilatación, o sea, las modificaciones cervicales. Este Doctora, ya no se escucha. ¿No?
Bueno. Hola. Perdón, estoy por acá otra vez. Creo que se desconectó por un momento. Está negro el cielo por donde estoy. No sé si eso tuvo que ver, pero no sé si me escuchan ahorita. Yo me quedé, según yo estoy explicando, estoy hablando y no me di cuenta de que ya me había sacado la aplicación. No sé dónde me quedé, perdónenme. En el orificio interno. Bueno, el reflejo de Ferguson, doctora. Me quedé en el orificio interno del cervix. Sí, sí estaba diciendo sobre la presentación. Sí, ya, ok, bueno, perdón, entonces sí, hable más de lo que recordaba. Bueno, miren, en realidad el mecanismo de trabajo de parto involucra los movimientos cardinales. Yo creo que esto es importante repasarlo. Espero que ustedes recuerden cuáles son esos movimientos cardinales que hace la presentación. ¿Alguno de ustedes me puede decir? Sí, doctora. Es un mecanismo de trabajo de parto normal. La presentación cefálica tiene que hacer diferentes movimientos cardinales para poder entrar en los diferentes estrechos o planos de la pelvis. Si hablamos de los estrechos, hablamos del estrecho superior, del medio y el inferior. Tal vez cuando ustedes ahorita que llegue ya ponga la presentación y les muestre los planos anatómicamente hablando, los tres estrechos tienen puntos de partida especiales que son en los que nosotros nos basamos para evaluar si la dinámica de los movimientos cardinales es la correcta. Entonces, vamos a repasar los movimientos cardinales. ¿Cuáles son los dos primeros movimientos cardinales que hace la presentación al entrar a los estrechos de la pelvis? Encajamiento y flexión. Encajamiento y descenso. Encajamiento y descenso. Entonces, cuando hablamos de encajamiento, que es el primero, la cabeza o la presentación del producto tiene que hacer ciertos movimientos para poder encajarse en el estrecho superior de la pelvis. Y esos movimientos de encajamiento involucran dos principales, que son el sinclitismo y el asinclitismo. ¿Alguno de ustedes puede decirme qué es el sinclitismo o el asinclitismo? ¿Me puede hablar de ellos? El sinclitismo es el diámetro equidistante que hay entre la cabeza, la pubis, la cabeza y el promontorio sacro. Y el asinclitismo es cuando no se cumple este diámetro equidistante. Entonces puede haber el anterior y el posterior. El asinclitismo anterior es midiendo la sutura sagital. Esta va a estar alcanzando el promontorio sacro. Entonces el asinclitismo posterior va a ser lo contrario, la sutura sagital va a estar cerca de la sínfisis del pubis. O sea, los puntos de partida son la sutura del producto. La sutura sagital es la que va a estar, así como dices, en un punto equidistante entre la sínfisis del pubis y el promontorio. Ese movimiento de asinclitismo significa que esa sutura se va a ir hacia el promontorio o hacia la sínfisis del pubis, y lo que se va a presentar es el parietal posterior o el parietal anterior. Y esto, perdón, el derecho o el izquierdo, pero bueno, esto es importante porque el encajamiento tendría forzosamente que el producto hacer un movimiento de asinclitismo para ir entrando en encajamiento al estrecho superior. Entonces, el libro de González Merlo, más bien la literatura europea, habla sobre el movimiento de encajamiento dado después del asinclitismo. Lo ideal es que entre en un asinclitismo, pero al mismo tiempo, conforme va descendiendo en la pelvis, ese movimiento de la cabecita haga que entre en sinclitismo. Esto quiere decir que prácticamente la sutura queda exactamente en un punto medio entre la sínfisis del pubis y lo que vendría siendo el promontorio de la paciente, ¿no? Entonces, esto es importante porque si permanentemente entra en asinclitismo, esto probablemente signifique que se le dificulte a la presentación hacer el siguiente movimiento cardinal, que es ¿cuál? Después del encajamiento sigue Descenso. el descenso. Y después del descenso, estos movimientos cardinales solamente tienen una explicación, y esto es porque los diámetros de la presentación tienen que adaptarse a los diámetros maternos más importantes de acuerdo a cada uno de los estrechos. Entonces, repasando todo esto, sabemos que después del descenso viene otro movimiento cardinal que es uno más importante para reducir los diámetros,
y poder descender hacia el estrecho medio y el inferior, que es el de flexión. El siguiente movimiento cardinal después del encajamiento, el descenso, sigue La flexión. Rotación interna. Flexión y rotación interna. Rotación interna, y obviamente todos estos movimientos nos deben de servir como punto de partida para poder entender entonces lo que sucede cuando un producto entra con más bien con una alteración en los estrechos de la pelvis. Entonces, para poder identificarlos, tendríamos nosotros que repasar bien lo que es el determinismo del trabajo de parto, los movimientos cardinales que hace la presentación, y ahorita entramos entonces de lleno con las alteraciones o las distocias de presentación. Entonces, ¿quién es el que va a presentar su clase ahorita? O sea, la presentación, ¿quién la preparó? El número 1 y número 2 de la lista, doctora. O sea, entonces, ¿quién es el número 1 ahorita? ¿Dónde? ¿El número 1 quién es? Rocío. Soy yo, doctora. Buenas tardes. ¿Ya tienes lista tu presentación y ya no tienes ningún problema con el internet? No. Sí, ya ahorita la vamos a compartir. Ok. Vamos a empezar entonces con... Sí, vamos a ponerla de una vez. Estoy apenas ahorita llegando a la casa. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí se ve, hijo. Se ve bien. Se ve clara. Muy bien. Voy a empezar a compartir entonces. Pero no sé si la ven en grande o la ven pequeña. Vemos tu computadora, o sea, tu escritorio, o sea, no tu escritorio, la presentación, la aplicación, pero no como presentación como tal. Se ven todas las diapositivas a un lado y la diapositiva, tu pantalla estamos viendo. ¿Y ahora ya se ve grande? Sí. Muy bien, pues sin más preámbulo, vamos a empezar el tema de distocias. Buenas tardes. Vamos a exponer mi compañera Albornoz Moreno, Rocío y yo. En este caso, empezaré la presentación y enseguida seguirá mi compañera. Ok, entonces el tema de distocias, antes que nada, pues les pusimos por aquí. A ver, ¿ya se cambió? Sí, ya. Ok, el contenido temático, es decir, lo que vamos a ver hoy en esta sesión, vamos a ver los planos de Hodge. Disculpen, faltó una D. Básicamente, ¿por qué queremos entender estos planos de Hodge? Pues por lo que la anatomía, básicamente, no la vamos a repasar toda, pero solamente los planos de Hodge. La definición de distocia propiamente, factores de riesgo, mecanismos de la distocia, distocia desde el punto de vista de la mecánica, relaciones fetales, distocias por presentación, por posición y por anormalidades anatómicas del feto. ¿Okay? Entonces, es breve, espero que les sirva y vamos a continuar. Muy bien, pues los planos de Hodge, ¿qué son? Básicamente estos planos dividen a la pelvis materna, desde el estrecho superior hasta el estrecho inferior en 4 planos. ¿Okay? Esto lo hacen con el fin de... Esta división existe solamente para ver, para ubicar la posición de la presentación fetal, ¿sí? Entonces son 4 planos, los mencionamos rápidamente, ya lo habíamos visto, pero pues la doctora pidió que lo mencionemos. El plano 1 se describe como el que empieza del borde superior de la sínfisis del pubis, que lo podemos ver aquí, síganme, no sé si ven mi cursor, al promontorio del hueso sacro. Hasta acá. Si se va a mi internet, regresar en un momento, ¿sí? Porque sí, se puede ir en cualquier momento. El punto 2 es el borde inferior de la sínfisis del pubis a S2. Aquí está el borde inferior a S2, o la segunda vértebra sacra. El tercer punto, o el tercer plano de Hodge, pasa por las espinas ciáticas hasta S3. ¿Okay? Y el cuarto plano es una línea recta desde el vértice del hueso sacro hacia adelante.
Ahora, aquí hay unas consideraciones que habría que, no sé si me gustaría que comente, doctora, a partir de cuál plano sería por así decirlo, ya sería viable el producto. No sé si me explico. O sea, ¿cómo viable? No entiendo. O sea, necesita primero estar me parece que era a partir del segundo plano es que ya está encajado, ¿no? Perdón, en el tercer plano. O sea, lo que pasa es que desde el primer plano se empieza a alinear, porque acuérdate que es del borde superior de la sínfisis del pubis al promontorio sacro. Lo que pasa es que después de ahí hace los movimientos asincríticos para poder entrar y encajarse. Entonces eso es un poquito controversial porque algunas literaturas dicen que entra en encajamiento en el segundo plano y creo que el Williams hace mención del tercero. Ok. De hecho, aquí dice la presentación, en el primero está libre, en el segundo está fijo, en el tercero encajado y en el cuarto el nuevo encajado. Exactamente, o sea, entre el segundo y el tercer plano de Hodge ya se considera que el producto ya hizo su primer movimiento cardinal para estar finalmente encajado. Ok, muy bien, sigamos. En esta parte, pues básicamente es la definición de distocia. ¿Por qué la pusimos en una diapositiva? Para realmente entender que su significado literal es un trabajo de parto difícil. Es una anomalía del trabajo de parto que interfiere con el avance ordenado del parto espontáneo. El parto es una actividad fisiológica del ser humano en el caso de del sexo femenino, y cualquier obstáculo que interrumpa esta actividad espontánea se dice que es una distocia, es un trabajo de parto difícil. ¿Ok? Esa es la definición. Hay algunos factores de riesgo. ¿Ok? Me imagino que hay más, pero vamos a mencionar unos cuantos, como la edad materna avanzada, antecedente de infertilidad o nuligravidez, amniorrea prematura, oligodramios, corioamnionitis, estación elevada al final de la dilatación, borramiento completo, mala posición fetal, muerte perinatal previa, infantes macrosómicos, anestesia regional. En realidad es a grandes rasgos y dentro de cada factor de riesgo se dividen aún en más, pero a gran escala pues, son algunos de los factores de riesgo. Entonces los mecanismos básicamente, como dijimos, que es cualquier alteración en el acto del espontáneo, del parto, que interrumpa este acto espontáneo, uno se puede preguntar, bueno, ¿y dónde se puede interrumpir? Entonces, el fracaso en el progreso, si siguen aquí el cuadro azul, se puede dar en 4 maneras. Anormalidades en el motor de parto, anormalidades relacionadas con el feto, anormalidades del canal de parto, alteraciones de tejidos blandos. Son 4. Para fines prácticos, la mecánica, de acuerdo a otras literaturas igual, lo dividen en 3. Te dicen, bueno, hay 4, pero vamos a hacerlo de una manera, desde el punto de vista de la mecánica, son 3. ¿Qué quiere decir? Dentro de esta tríada se genera el parto natural, pero si alguna de estas 3 se ve afectada, hay una distocia. Y esa distocia puede ser por fuerza, de fuerza, puede ser del producto o puede ser del conducto. Y como aquí lo menciona, anormalidades del motor del parto, a veces uno no lo puede entender, ¿no? Es como, suena un poco raro, pero si te vas a la mecánica, literalmente es la fuerza. ¿Y la fuerza de qué? Pues puede ser fuerzas expulsivas uterinas inefectivas. Es un mecanismo de distocia. ¿Es el que vamos a ver aquí? No, pero es un mecanismo de distocia. El que nosotros vamos a ver aquí son anormalidades relacionadas con el feto, que es anormalidades en la presentación o posición o defectos anatómicos fetales. Anormalidades en el canal de parto, pues, contracturas de la pelvis ósea materna, que mencionan varias bibliografías, que es poco frecuente, al menos en Norteamérica. Bueno, teniendo en cuenta que algunos de estos 3, si se interrumpen o si están alterados, genera una distocia, ahora vamos a ver las relaciones fetales. ¿Por qué? Porque vamos a hablar sobre las distocias de las relaciones fetales, que hay distocias en la situación, hay distocias en la presentación
en la actitud y en la posición. Entonces, si recordamos que era la situación, que era la relación del eje longitudinal del feto con respecto de la madre, sabemos que puede ser, ¿se acuerdan? Sí, pero longitudinal o transverso. Ándale. Y recuerden que había una variación más. Oblicua. Oblicuo. Ándale. Que es poco frecuente, pero existe. En presentación, ¿alguien se acuerda? Sí, cefálica o pélvica. Ándale, exactamente. La cefálica o la pélvica. Que dentro de esta presentación, las cefálicas son las más comunes. Son el 98% más o menos. 97%, algunas otras bibliografías. ¿Okay? Y la de nalgas es el otro 3%, o la pélvica, por así decirlo. La actitud, ¿alguien recuerda qué es? Básicamente es la posición del feto, básicamente. Flexión. Y la posición es, ¿alguien recuerda? Izquierda, Sí, derecha. o sea, izquierda, derecha. Exactamente. Y también hay distorsiones en la posición. Y también se pueden superponer todas estas. Entonces, las distorsiones como tal no son una entidad específica, sino que se intercombinan y pueden hacer permutaciones entre todas. No sé si me expliqué. Sigamos. A ver. Aquí es una imagen para recordarles básicamente la estática fetal. Pues es esto que dijeron. Ya lo saben ustedes, chicos. Perfecto. Ahora, les vamos a empezar a hablar sobre presentaciones, las distorsiones de las presentaciones, que las presentaciones aquí están, es esta segundo punto, ¿okay? Que puede ser, como dijo Héctor, cefálica o pélvica. En nuestro caso vamos a hablar de la cefálica, que la cefálica igual se divide en otras, en 4 ramas. Dentro de la cefálica, que es una presentación puede ser pélvica o puede ser cefálica. Las más frecuentes son las cefálicas, 96-97%. Y dentro de estas, la más frecuente o la que se ve con mayor frecuencia en los hospitales es la de vértice, que es la más frecuente, ¿no? La del occipucio, que nazca así el producto. Sin embargo, también pueden nacer de cara, al igual que pueden nacer de frente y del sincipucio. En este tema vamos a ver de cara y frente en presentaciones, de acuerdo al plan de estudios. Ok, entonces, si pueden ver aquí esta imagen que dice color verde nacen, vértice, pues es las que les mencioné ahorita. Estas son presentaciones. La de Bregma, color verde nacen, y color rojo mueren. Realmente no es que mueran, pero lo hacen referencia a que si no se hace una intervención mecánica o quirúrgica, pues no nacen. A eso se refiere. Y esta que dice C es de frente, y esta que dice D es de cara, y ahorita las vamos a ver. De aquí lo que tenemos que saber es que se puede diagnosticar con palpación, se puede diagnosticar con una ecografía, un ultrasonido, o igual con radiografía, mencionaba, o con auscultación. Sin embargo, se confirma con ultrasonido. La situación transversa en un feto viable es indicación absoluta y cesárea. Y las otras, pues, ahorita vamos a ver, más adelante se van a mencionar. Aquí de este cuadro, lo único que quiero que vean son las de rojo, que es la cara, que es la que toca el día de hoy. Las demás se verán más tarde. En la cara es 0.06 a 0.03%. O sea, es muy, muy, muy bajo la incidencia. Pero sucede. Y te dicen las causas y los factores de riesgo, que puede ser una pelvis muy reducida, un feto muy grande, flacidez abdominal, en multíparas, circulares de cordón en cuello, anencefalia. ¿Cómo se diagnostica? Ya les había dicho. Ultrasonido confirma. Manejo.
pues el parto vaginal solo en feto muy pequeño, pelvis muy amplia, y la cesárea pues es el método de elección. En el de frente es generalmente inestable. Se puede hacer un tacto vaginal, sí, y el manejo puede ser expectante o puede ser ante sospecha de una DSP. ¿Alguien sabe qué es eso? Desproporción cefalopélvica, ¿no? Así es, sí. Vamos para ver si están por allá. O fracaso de progresión del trabajo de parto, pues sea la cesárea. Hay indicaciones para dar maniobras, hay indicaciones para hacer cesárea. Sigamos. Algunas veces, Jorge, disculpa que te interrumpa. Está perfecto. Bueno, es algo curioso porque así como preguntaste por decir qué significa DSP, en obstetricia a veces vacilamos un poquito porque también DSP puede ser el deseo de conservar el periné. Entonces, realmente Claro. no es cierto, o sea, es una broma, es un albur, ¿no? O sea, realmente es correcto, es desproporción cefalopélvica, pero entre obstetras, de repente, cuando sabemos que realmente la paciente pide la cesárea, porque pues ahora ya hubo un momento en estos años en donde se aceptaba que por deseo materno la paciente podía solicitar que se le haga una cesárea, ¿no? Entonces nosotros decimos, bueno, es por deseo de conservar el periné, más que una desproporción cefalopélvica, ¿no? Pero pues sí es correcto, es desproporción cefalopélvica. Adelante. Bueno, pues en esta se puso nada más para que vean la transversa que se mencionaba, pero en otro tema... ¿se salió? Ya lo ven, ¿verdad? Sí, se ve. Ahora ya no. Ya está. Ok, quería mencionarles la de cara, brevemente, que si pueden ver aquí, esto hace referencia básicamente a la relación entre el dorso, que está aquí, vean el dorso, síganlo, y el occipucio del feto, que es este, más o menos por acá. Entonces, cuando están muy relacionados y el cuello está, o el mentón básicamente, está muy extendido, puede presentarse el feto de cara. En el de frente no es tan así. Si bien está extendido el cuello, no está hiperextendido como en el de cara, si lo pueden ver aquí. El de cara está hiperextendido el cuello, en el de frente no está hiperextendido, pero sí está extendido. Entonces, en el de cara, la etiología puede ser prematuridad, anencefalia, por ejemplo, asas de cordón de cuello, pelvis estrecha, o puede ser un feto igual muy grande. El mentón es la parte que se presenta en la de cara. En el de frente se presenta la porción de la cabeza que se encuentra entre el borde orbitario y la fontanela anterior, como está acá. Es la posición intermedia entre flexión y extensión. Las causas suelen ser las mismas que en la presentación de cara. Si persiste esta posición, el caput succedaneum se forma sobre la frente y el pronóstico depende de la presentación final, aunque realmente estas tendían a, me parece que tendía a acabar como frente, como cara, las de frente, en que salían, en que rotaban, acababan como las de cara. Bueno, ahora esta es mi parte que me toca exponer. ¿Me escuchan? Me gustaría saber si no tengo problemas. Sí, Ok. Muy bien, gracias.
Bueno, ahora a continuación vamos a hablar sobre las distocias que se relacionan con una posición anormal. Y pues como ya se había mencionado antes, recordamos que la posición es esa relación que hay entre el dorso fetal y el eje materno. Y vamos a tener que, van a ser en una proporción del 5 al 15% de los partos y tendremos en 3 variedades, aunque en el libro o en el programa no se especificaban la occipito posterior, pero pues les vamos a mencionar las otras 3, que es el occipito transversa y el asinclitismo. Estas van a ser unas posiciones fisiológicas o normales al inicio del parto, pero conforme vaya evolucionando o vaya pasando el transcurso del tiempo, si persisten, podrían causar problemas en el progreso del parto. Y algunas de las causas tenemos que es una reducción de la pelvis media, tal como la pelvis androide o la platipeloide, que estas son pelvis que tienen un estrecho superior pequeño y van a requerir cesárea para poder sacar el producto. O también puede haber ineficacia de la actividad uterina, ya sea por cualquiera de las causas que había mencionado nuestro compañero Jorge, y como ya habíamos visto, las distocias también podían ser combinadas, o sea, de causas combinadas. En fin, y el manejo, bueno, primero expectante para ver si evoluciona, pero también hay la opción de la rotación digital. Después, si no, esa opción fracasa, está la manual y luego la instrumental, que ya se utilizan forceps de distintos tipos para poder hacer que el feto pues tome una posición más común, que por cierto, también creo que ya lo habían mencionado, la variedad más frecuente es la occipito anterior izquierda. Y después le sigue la occipito anterior derecha. Y si todas estas maniobras fracasan, pues se opta por la cesárea. La siguiente, por favor. Y bueno, pues este es como que otro repaso de que la relación puede ser del eje, del dorso fetal y con la pelvis materna, puede ser anterior, transversa o posterior. Esto lo vamos a ver en unas imágenes más adelante, y pues aquí nuevamente nos hace un recordatorio de que la posición más frecuente es la occipito anterior izquierda. Y aquí en este esquema vemos como en la imagen izquierda vemos el occipito anterior, o sea, es la parte donde debe de ir ubicada la sínfisis del pubis y la occipito posterior del sacro, y ya tenemos todas las variedades. Y la que nosotros veríamos sería la occipito posterior, podría ser izquierda o puede ser derecha. Y pues bueno, la siguiente, por favor. Este es inestable, o sea, puede cambiar luego hacia la occipito transversa o la occipito anterior. Y la diferencia con la occipito anterior es que en esta necesitaría una rotación del occipucio a la sínfisis y pues cambia el ángulo de 135. Cuando es transversa es de 45, entonces pues esa es la diferencia. Ahora, como ya habíamos dicho antes, ya se vuelve distocia cuando ya pasa mucho tiempo y esto es persistente y no permite que el feto pues pueda descender y continuar con todos los demás movimientos del trabajo de parto. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos la occipito transversa, que ya habíamos mencionado brevemente, y también una posición transitoria. Y pues esta es la que puede evolucionar a una occipito anterior o una occipito posterior. Y
Bueno, ok, tenemos aquí las alteraciones anatómicas fetales más destacadas o más importantes. Tenemos primero la macrosomía fetal, que se define, bueno, la GPC dice que es a partir de 4.5 kilogramos, pero en otras bibliografías mencionan que es a partir de 4.5. Y las causas tenemos padres de talla alta, multiparidad, diabetes, que es una de las más importantes, diabetes materna, entre otras. O sea, la ganancia de peso ponderal materna, y pues el diagnóstico se va a hacer con el transcurso del control prenatal, por ejemplo, con la toma del fondo uterino, pero también con la ecografía. Y para el manejo, en estos casos se recomienda la cesárea, porque puede causar también una, ¿cómo se llama? Desproporción cefalopélvica. Tenía un nombre, como aparente, o no, tenía otro nombre, no es aparente, es otro tipo, pero no recuerdo cuál. Pero no es porque la pelvis materna sea pequeña, sino porque el producto es demasiado grande para permitir su paso a través del canal del parto. Y tenemos que la complicación más importante, de hecho, en la macrosomía fetal es la distocia de hombros. De hecho, en la distocia de hombros, la causa más frecuente pues es la macrosomía fetal. Y bueno, en casos de que se intente el parto normal o vaginal, se requeriría ampliar el canal vaginal en estos casos de distocia de hombro, con una maniobra que se llama McRoberts, pero donde hay una maniobra donde se hiperflexiona la pierna de la madre y se hace presión en el fondo del útero, pero me parece también que haber leído que ya no es tan utilizada. Y pues bueno, tenemos otras complicaciones como obviamente la prolongación del trabajo del parto, traumatismo genital, hemorragias e infección. Perdón. Rocío, sí. No sé si te escuchas, hija, es que aquí sí está feísima la lluvia igual. Yo tuve que subirle el volumen a la bocina. Bueno, aquí cuando hablaste de la maniobra para modificar no se va a ampliar el canal vaginal. Lo que se modifica porque aumenta un poquito más es el diámetro de la pelvis ósea. Suben las piernas de las pacientes tratando de que la cara anterior del muslo se llegue al abdomen de la paciente. Lo que hacemos es colocarla en la maniobra de McRoberts. Esto hace, cuando subimos los pies a las pierneras, hace que la pelvis ósea amplíe un poquito más los diámetros para que pueda terminar de hacer el proceso de rotación, los hombros y no se atoren. Pero no es el canal vaginal el que se amplía, amor, es la pelvis ósea, los diámetros de la pelvis ósea. De acuerdo, ya me quedó más claro. Gracias, maestra. Y bueno, tenemos también la hidrocefalia. Esta pues es exposición a medicamentos o agentes teratogénicos. Y también otras causas importantes son las infecciones o productos previos, infecciones como toxoplasmosis y también productos previos con defectos del tubo neural, es decir, que una madre haya tenido un producto con espina bífida o anencefalia, que también creo que ya mencionaron esa alteración. Y si no, pues también esa es otra alteración anatómica fetal que, como vimos, pues favorece alteraciones también en la presentación, o sea, favoreciendo una pélvica, porque el feto tenderá a pasar pues la parte de sus nalgas, sus muslos hacia hacia la porción inferior del útero. Y a ver, ¿qué más? Bueno, esto con el diagnóstico, la ecografía pues confirma casi todo. Y el manejo, hay un manejo que mencionan, es el drenaje ventricular por punción transcervical o transabdominal. Esto me imagino que lo debe de hacer alguien con mucha experiencia, porque pues
no se ve tan sencillo, no parece sencillo, pero también la otra opción es el nacimiento por cesárea, por vía abdominal. La siguiente, por favor. Bueno, este es un breve resumen de lo que vimos hoy. Pues ya nuestro compañero mencionó que las distocias son una alteración en el trabajo de parto, en su progresión, es decir, se prolonga y tenemos que iban a ser las anormalidades motoras, las que están relacionadas con el feto y las que están relacionadas con el canal del parto, pero nosotros nos enfocamos más a las anomalías que están relacionadas con el feto. Y bueno, solamente la presentación podálica y la situación transversa se deben de repetir con la presentación cefálica mediante la versión externa, ¿sí? Y la cesárea, porque en las presentaciones frente también y cara, dependiendo también la cara, porque la cara tenía dos variantes, lamento anterior y lamento posterior, entonces aunque el lamento anterior también es un parto traumático, pues podría, bajo ciertos criterios, permitir el parto normal, pero el lamento posterior sí necesariamente requiere cesárea, y la frente también. ¿Perdón? Maestra. Sí, estoy bien, hija. Nada más quería yo señalar esta cuestión de la rotación, porque como les comenté en el chat hace un momento, la rotación puede ser que se dé, pero no podemos nosotros permitir que pase mucho tiempo. O sea, hay un tiempo que tenemos que considerar, que es el tiempo del expulsivo. Ustedes sabrán que en una multigesta o en una primípara, pues son diferentes. Entonces, si nosotros tenemos una paciente que tiene una variedad de occipito posterior persistente, o sea que a pesar de todas las maniobras que ya hicimos, no rota hacia la variedad anterior, ya sea derecha o izquierda, esa paciente no puede pasar más de 45 minutos, una hora, que es el tiempo convencional normal. Estamos hablando de que si ya pasaron 90 minutos, por ejemplo, y la rotación no se da, lo prudente es pues intervenirlo vía abdominal. Entonces, yo creo que esta cuestión de insistir en que sean parto, pues puede ser hasta contraproducente, ¿no? Puede dañarse al producto. Existen maniobras como la aplicación de algún tipo de forceps, en especial los forceps de succión, el de vacío, no sé si lo conozcan o hayan oído hablar de los forceps vacuum. Estos son especiales, sobre todo para este tipo de rotaciones, para este tipo de anormalidades en la presentación. Pero obviamente se necesita que tengamos un quirófano disponible, que tengamos anestesia disponible, paquetes cruzados. O sea, tiene que estar listo el quirófano, porque si no podemos hacer la rotación en forma manual nosotros con el forceps vacuum, pues tendríamos que pasar la quirófano, ¿no? Entonces no podemos arriesgarnos a hacer una maniobra si no tenemos la seguridad de que vamos a poderlo operar ante cualquier situación. Nada más hay que corregir en esta presentación el último punto, donde dice en cualquier, es cuestión de redacción, cualquier presentación o variedad, el obstetra no debe dudar en abandonar cualquier intervención tocoquirúrgica, creo que quisiste poner, ¿no? No entiendo qué quiso redactar este párrafo de acá abajo. Entonces, habría que corregirlo, no sé exactamente, no sé si ya lo ubicaste. En el último párrafo, intervención tocúrgica. Sí, maestra. Ok. Sí, ya lo chequé. Ándale, para que no se vaya a quedar así claro. la presentación. Es cualquier, falta la L en cualquier. Si la rotación o descenso no se produce con relativa facilidad, entonces lo que hay que hacer es una cesárea. Eso tiene que estar muy claro, porque cuando se les dé la situación clínica, recuerden siempre que tiene mucho que ver el tiempo. ¿Cuánto tiempo, hace cuánto tiempo que entró en expulsivo nuestra paciente? Está en una variedad occipito posterior. Si le damos el tiempo prudente de acuerdo a su paridad y ni así rota, la verdad no vale la pena ninguna maniobra más. Hay que suspender el goteo, hay que hidratar a la paciente y pasarla a quirófano. Adelante.
Pues ya esta ya sería nuestra última presentación, nuestra última diapositiva. Y no sé si desee agregar algo más, doctora, o algo que no haya mencionado bien. Doctora, está silenciada. Solo ven mis muecas, perdón. Bueno, a pesar de algunos atropellos para llegar aquí a la casa de ustedes, pues pude ver que su presentación fue muy completa. Agradezco la introducción. Realmente los planos de Hodge ya no los manejamos como primer plano, segundo plano, tercer plano. Manejamos la tabla o los planos de Hodge en relación al descenso de la presentación. Es +1, -1, +2, -2, +3, -3. No sé si lo hayan visto. De hecho, creo que las hojitas de registro de las pacientes al área de labor, cuando ingresan, tenemos que hacer, inclusive en el Seguro Social se lleva una hoja en donde se explica en qué plano de Hodge está, sobre todo cuando ya está obviamente con borramiento y dilatación completa la paciente, ¿verdad? No desciende si todavía no ha borrado ni ha completado la dilatación. Bien, ¿cuáles son los puntos más importantes de cada una de estas distocias de presentación? Primero que nada, las definiciones en relación a la ubicación de la variedad de posición, la variedad de presentación. Cuánto rota, que ya mencionamos que son los 135 grados para que pueda ubicarse en una anterior. Y aclarar que algunas de estas distocias de presentación tienen que ser bien identificadas. Ustedes, yo sugiero que cuando estén en el área de tococirugía, traten siempre de intentar hacer el tacto vaginal, identificar los tejidos. Cuando hablamos de puntos de referencia para evaluar el estrecho superior, el estrecho medio y el estrecho inferior. Cuando hablamos del estrecho superior, ¿cuál es nuestro punto de partida para poder saber si esa pelvis o ese estrecho superior está reducido? Yo siempre lo explico como que tuviéramos un cilindro. Si nosotros cortamos un cilindro de PVC, por ejemplo, el cilindro tiene vamos a ubicarlo como una entrada, una región media y una región inferior. Estos tres estrechos tienen diferentes puntos que nos van a decir a nosotros si la pelvis está reducida, si está suficientemente amplia, pero este es en consideración a la medida de nuestros dedos. No sé si alguno de ustedes ha tenido la curiosidad de medir el segundo o el tercer dedo desde la punta hacia la base del dedo, o desde la punta, el más largo, hasta el pulgar, la base del pulgar. ¿Alguno de ustedes se ha medido los dedos? No, Eso es doctora. importante. La verdad, Esteban o Mauricio, ¿cómo te digo? Esteban está bien, doctora. Ok, bueno, Esteban, te agradezco tu respuesta. No sé si alguno de ustedes, yo les sugiero que lo hagan. O sea, tomen una cinta métrica, no sé si me ven o ven mis dedos. La cinta la pueden colocar de acá hasta el extremo del dedo, el tercero. Y esta medida es la que ustedes van a tener de referencia, porque cuando entran al canal vaginal van a topar con el monte de Venus, y aquí adentro, esta medida de acá hasta acá es la que nos va a marcar la pauta. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos hacia atrás del cervix, vamos a tratar de tocar el promontorio, no lo debemos palpar. Estamos hablando de que esta medida no debe ser mayor a 10 centímetros, entre 9 y 10. Si nosotros ya sabemos cuánto mide nuestro dedo, o esta medida va, cuando hagamos el tacto vaginal vamos a ir por atrás del cervix tratando de palpar el promontorio. Ese va a ser nuestro punto de referencia para el estrecho superior. Si nosotros lo tocamos,
si haciendo la entrada tocamos ese hueso, que si ustedes hacen el ejercicio, pueden hacer este movimiento, así como se siente este nudo del puño, así se siente el promontorio. Entonces ustedes tienen que hacer el ejercicio porque lo ideal es que no se palpe. Si no lo palpamos, quiere decir que el diámetro es mayor a 10 centímetros. Estamos hablando de que es un estrecho superior adecuado. Pero si al hacer el tacto, lo primero que sentimos es ese hueso, que es el promontorio, esa pelvis es muy probable que tenga los 9 o los 10 centímetros. Es una pelvis reducida en el estrecho superior. Y muy probablemente la presentación no logre entrar y hacer los movimientos para encajar. Por eso es importante que ustedes midan sus dedos porque todos tienen medidas diferentes. Sí hay un promedio, pero todos tienen medidas diferentes. No sé si logran verme o yo no sé si me veo cuando hago estos movimientos. Pero bueno. Sí la vemos, doctora. Ok, ¿cómo medimos el estrecho medio? Ya hablamos del estrecho superior, vamos a buscar el promontorio. El estrecho medio, ¿qué es lo que vamos a evaluar del estrecho medio? La concavidad de los huesos. Entonces, cuando hacemos así, las paredes del estrecho medio, si la pelvis, la paciente tiene rectificada una pared, no vamos a poder hacer este movimiento. Si ustedes agarran su mano así y hacen este movimiento, se debe sentir cóncavo, no hacia adentro, no convexo, no debemos topar con pared. Entonces podemos nosotros evaluar una pared y evaluar la otra. Muchas veces es incómodo para la paciente y nosotros lo que hacemos es evaluar el estrecho superior. El estrecho superior y el inferior, y como que ya por ende sabemos cómo está el estrecho medio, no sé si me explico. Cuando evaluamos el estrecho inferior, estamos evaluando las tuberosidades isquiáticas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me pueden contestar si sí o no? No sé si... Sí, doctora. Sí, doctora. Okay, Sí, bueno, doctora. midan su puño. No sé si me ven. De acá, esta parte del puño. Sí, se ve, doctora. Deben medir 8 centímetros. Si ustedes tienen una cinta métrica, midan su puño y esta parte del puño, aunque suena grotesco, por eso algunas pacientes dicen, es que el doctor me metió su puño, me metió toda la mano. O sea, no lo podemos evitar. Pero a ver cómo le decimos a la señora, le voy a poner una cinta métrica abajo, ¿no? ¿Verdad? O sea, nosotros hacemos un tacto y obviamente cuando evaluamos, sabemos que el estrecho superior, nomás no, porque se palpa el promontorio. Pero si evaluamos el estrecho inferior con la paciente en posición de litotomía, lo que vamos a hacer con el puño, vamos a tratar de meter el puño tratando de no tocar las tuberosidades. Entonces, cuando hacemos esto, si nosotros al hacer esto podemos sentir los dos huesitos donde ponemos el puño, la mano, es muy probable que esa medida sea reducida. Entonces, si tienen menos de 8 centímetros, el estrecho inferior va a ser el problema para el producto. Va a descender, va a flexionar, va a rotar, hacer la rotación interna, pero hasta ahí va a llegar. Y a lo mejor ni la rotación interna puede hacer, porque entonces esa pelvis está como en embudo. No sé si me explico. Sí, doctora. Sí, doctora. Si quedó claro, es un poquito especial, hay que verlo. Me gustaría, y siéntanse en la libertad, sé que no siempre tengo mucho tiempo. Si termina mi gestión y soy otra vez operativa, a lo mejor ustedes puedan acercarse y yo ya les puedo explicar. Y a lo mejor con los años y la práctica puedan ustedes hacerlo. Esto es clínico 100%. La dinámica uterina es importante, identificar las partes fetales. Si ustedes tienen oportunidad cuando vayan al hospital, por ejemplo, traten de palpar, traten de no ver, de palpar los piecitos y las manitas de los bebés, de los recién nacidos. Palpen la cabecita, busquen las suturas, busquen o traten de palpar las fontanelas despacito, claro, porque las mamás son muy especiales con la mollera, ¿cómo se le dice? La mollera de los bebés. Entonces yo creo que es importante que ustedes vayan haciendo, acuérdense que difícilmente algún médico les diga, ¿quieres palpar? ¿Quieres tocar? Pidan. Siempre piensen esto, ¿qué más puede pasar? Que les digan que no. Y si les dicen que no, pues están en el mismo punto. Pero y si les dicen que sí, van a ganar.
Recuerden que en medicina se aplica esto también, el que no llora no mama. Bueno, bebé que no llora no mama. O sea, es algo más o menos parecido. Pidan las cosas. Siempre pidan hacer los procedimientos. Pidan permiso para hacerlo. Pídanle permiso a la paciente. Díganle que las van a revisar. No le vayan a decir que son alumnos de la Facultad de Medicina y que están estudiando. Nadie los va a aceptar porque son practicantes, ¿no? Pero si ustedes le dicen a la paciente, necesito checarle, necesito revisarle, soy el doctor fulanito de tal, van a tener respuesta y van a dejar a los pacientes que la revisen. Pero háganlo. Si no lo hacen, difícilmente quede más claro por muchos videos que vean, por muchos partos que ustedes vean. Lo importante es que ustedes enseñen a sus dedos a sentir todas las texturas, para que sientan lo que es la pared vaginal, las estructuras óseas. Normalmente un cérvix de una mujer embarazada palparan el labio superior o el inferior de su boca. El cérvix de una mujer que no está embarazada se siente con la textura de la punta de su nariz. Entonces ustedes cierren sus ojos, palpen la punta de su nariz y palpen los labios y van a sentir esa diferencia, pero eso lo tienen que, tienen que adiestrar a sus dedos. Esto es importante, ¿por qué? Porque hacer un diagnóstico en obstetricia es muy, muy complicado. Se necesita explorar, se necesita sentir, y obviamente hay que entrenar estos sentidos, ¿no? No sé si alguno de ustedes haya tenido oportunidad de, pues, de conducir, de presenciar, de tocar, hacer un tacto vaginal. ¿Alguno de ustedes ha tenido esa oportunidad? Yo, doctora. Eric, María José. Sí. Pero, María José, ¿qué hiciste? O sea, ¿fue atención de un parto o conduciste? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Pues solo he hecho 2 tactos vaginales. Uno fue por exploración regular, porque me dejaron tomar la muestra para un Papá Nicolau. Y también hice exploración manual. Y una fue en una paciente que ingresó con trabajo de parto normal. La residente me dejó hacer el tacto. ¿Y qué sentiste? Calientito y húmedo, nada más. Pues, ¿pudiste identificar el cérvix, a lo mejor la textura de la mucosa de la vagina? Pues sí, o sea, la doctora en su momento me guió, pues porque fue con fines de que yo aprendiera. Y sí, me hablaba de la concavidad, de rodear el cuello uterino, de sentir las paredes y también, o sea, me habló de la técnica para introducir los dedos, tiene igual que ver con la concavidad. Entonces, cuando la concavidad está afectada, pues también la exploración como que no es tan fácil. Sí, de hecho, la colocación del espéculo también, todos tenemos idea de que la entrada, o más bien el introito de la vagina es longitudinal y en realidad es diferente. Yo creo que hay que estar siempre pendientes de la forma en la que se coloca el espéculo, tratando de nunca apoyarse en la pared vaginal posterior. Esto genera compresión de algunos vasos y algunos músculos que son los que están en el piso pélvico. Realmente yo creo que si nosotros recordamos la anatomía, pudiera ser que a lo mejor comprendiéramos por qué razón las pacientes gritan o lloran cuando se les coloca el espejo vaginal en forma incorrecta. Entonces, normalmente el espéculo bien lubricado con una adecuada técnica no debe generar ninguna molestia. Yo creo que esto, pues con la práctica, con estar haciendo tactos vaginales, lo importante es que ustedes aprendan a identificar estas estructuras para que sea más fácil, porque si esto no lo hacemos, díganme cómo van a poder diferenciar entonces una presentación de cara con una presentación pélvica, por ejemplo, ¿no? Esto también lo vamos a mencionar, porque si no mal recuerdo en la clase que sigue, ¿no? O sea, cuando hablamos de el tacto vaginal, para poder saber si es la cara, tenemos que diferenciarlo y tendríamos que tener las referencias como los malares, lo que vendría siendo los maxilares de la cara y la boca. ¿Cómo hacemos el diagnóstico diferencial entre una presentación de cara y una presentación pélvica? ¿Quién sabe? ¿Quién dice yo? Bueno, me parece haber leído que en la de pélvica
pues se puede confundir debido a que puedes confundir los malares con las nalgas y la boca con el ano del bebé. Pero la diferencia era que la boca y los malares forman un triángulo y el ano y las nalgas pues es como una línea recta. Obviamente, cuando estás haciendo el tacto no estás, o sea, ¿verdad? Es un poco complicado si de por sí a veces solo hacer el tacto, solo sientes un montón de bolas adentro, de repente cuesta un poquito trabajo adiestrar al principio el tacto vaginal, pero aquí la ventaja es que tú mencionaste algo muy importante que va a hacerles a ustedes mucho más fácil para identificar si es una presentación de nalgas o es una presentación de cara. Lo que dijiste es correcto. Así, entre la presentación pélvica y la de cara, pero hay una más fácil. ¿Cuál sería esa diferencia? Tú lo mencionaste, pero ¿cuál sería esa forma más fácil de saber? Hablaste Creo de que la otra, perdón, creo que era pues sintiendo pues la cavidad, o sea, se siente diferente la boca al ano. ¿Por qué? No recuerdo bien. Y creo que igual decía que con el ano podía salir tu dedo con meconio. Exacto. Y precisamente hay una razón muy básica, muy fácil. Lo dijiste ahorita, es muy correcto, pero la diferencia es ¿por qué? Porque el ano tiene tono, la boca no. Entonces, si tú haces un tacto y sientes estructuras que pueden ser la boca o el ano y dices, chispas, a lo mejor no puedo saber si es un triángulo o es un cuadrado o es lo que sea, ¿no? A lo mejor no lo vas a poder identificar. Pero si tú introduces el dedo en esas partecitas que parecen la boca o el ano, vas a sentir como el ano tiene tono y presiona los dedos. Entonces tú dices, es pélvico. Y si además sacas el dedo y sale meconio, pues es un producto pélvico, no es presentación de cara. Pero si tú haces el tacto, presionas y o sea, entra con facilidad el dedo a la boquita del bebé, claro, no vas a meterlo hasta su garganta, ¿verdad? O sea, vas a sentir la diferencia porque el ano tiene tono y la boca no tiene tono. Tampoco hace por succionar, o sea, es flácida, es suavecita. Entonces, obviamente, puedes tú, aparte de intentar buscar todas las demás características, a través de boca saber si es una presentación de cara o es una presentación pélvica. Muy bien, algo que quieran comentar, algo que quieran agregar a la clase, preguntar algo también es válido. No tiene que ser solo sobre la clase, me imagino que hay muchas dudas en general. Maestra, yo sí tengo una. Soy Rocío. Rocío, sí. Disculpe, no sé por qué no me sale en Teams la parte de equipos, no me sale su materia. Y cada vez que necesito entrar a la clase, pues me tienen que mandar invitación para unirme. Entonces, no sé de qué manera lo puedo solucionar. Bueno, yo los agregué a todos a esta materia a través de su correo electrónico, no de su correo, de su nombre. Cuando me mandó José Antonio la lista, yo los fui agregando de uno en uno de acuerdo a la lista que me dio. A lo mejor fue mi error, a lo mejor me salté tu nombre. Déjame lo reviso ahorita y obviamente puedo ver si no te agregué, te agrego porque me apareces enseguida. O sea, lo que este programa hace es que si yo meto tu nombre en agregar participantes, me debe aparecer el de todas las nenas de la facultad que se llamen Rocío y me debes de aparecer tú y yo te puedo agregar. O sea, a lo mejor no te agregué, a lo mejor fue error mío, que lo más seguro es que sí sea. Ahorita lo corrijo, mi amor, para que puedas entrar a las siguientes sin problema. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Doctora, buenas tardes, soy Daniela. Yo también tengo ese mismo problema. No estoy agregada y me tienen que invitar a cada reunión y pues no puedo checar los archivos. Ok, preciosa, no te preocupes, lo soluciono ahorita. ¿Vale? Gracias, doctora. Sí, maestra, perdón otra vez. Sí, eso me estaban comentando mis compañeras, pero acabo de ver y pues sí hay otra matrícula con mi nombre, pero no soy yo. El mío empieza con 16. Puede ser eso, Rocío. Sí, doctora, yo igual tengo otra, como que aparece otra matrícula. O sea, aparece el mismo nombre, pero otra matrícula diferente a la mía.
¿Y cómo voy a saber entonces cómo es? Bueno, ahorita lo checo y les mando mensajito. Gracias. Bueno, pues Gracias. de entrada les agradezco mucho su paciencia. Creo que ya se actualizó mi plataforma de Teams y hay una forma en la que yo les puedo ver a todos, que creo que es modo juntos. ¿Así les sale a ustedes? ¿Cómo le hago para verles a todos? Porque solo me salen 3, 6, 9 en mi pantalla o solo los que hablen. No sé, me aparece galería, juntos. El modo juntos, doctora. Modo juntos. Sí, ese se ven todas las pantallas. Ah, pero porque solo yo tengo prendida la cámara. Si todos Sí, creo que estuvieran sí. prendidas, se verían todos, ¿no? Bueno, pues. Sí, ya creo que es eso. Doctora, tengo una pregunta. ¿Mañana qué expone el 3 y el 4 o cómo va a estar? Yo les puse en el Word. ¿No vieron los archivos? ¿No pudieron acceder a los archivos? No lo he checado. Pero es que, sí, en la misma aplicación de Teams, en la misma plataforma, les subí un Word y ahí está la división de todos los temas. Ok, doctora, muchas gracias. No lo había checado. No, al contrario. Yo les sugiero que para estas clases de obstetricia se apoyen en los libros de Williams, de obstetricia. No me gusta mucho, pero pues no es el que teníamos que utilizar. Pero está el González Merlo, las guías de práctica clínica también las pueden revisar para lograr sus presentaciones. Y yo les subí al Teams algunos archivos son PDFs de las clínicas de Norteamérica que espero les sirva, sobre todo diabetes, hipertensión, amenaza de parto pretermino. También subí libros. Está en la web, que son muy buenos, sobre todo cuando veamos cerclaje, cuando veamos inmunización maternal. Se pueden apoyar de esos libros igual para hacer sus presentaciones. Bueno, Doctora, entonces mañana veríamos presentación pélvica, transversa e hidrocefalia y todo eso, ¿no? Sí. Okay. Sí, pero traten de enfocarse al obstétrico. Cuando veamos macrosomía, cuando veamos hidrocefalia, traten de no hablar mucho sobre la patología en sí, sino de cómo aplica para el trabajo de parto. No sé si me explico. Por eso les decía, porque si no luego va a ser clase de pediatría y no clase de obstetricia. Entonces sí me gustaría. Y de todos modos yo, pues sí, intervengo, prendo el micrófono, prendo esto. Voy a hacer lo que pueda para... creo que les voy a tener que pedir un favor. Las clases, por lo que estoy viendo, me lleva un poco de trabajo. Empezaríamos 2:45. Creo que no sé si ya se los han dicho. Sí lo comentó, doctora. Ay, bueno, pues les agradezco eso. Yo ya me voy a tener que salir ahorita, tengo que iniciar la clase con los de embriología. Les mando un abrazo, cuídense mucho. Nos vemos entonces en la clase de mañana. ¿Vale? Doctora, muchas gracias. Gracias. Mucho gusto. Doctora. Adiós, nos vemos. Bye. Hasta luego. Hasta luego. Sí.